Muy buen domingo. Hay domingos y hay semanas fáciles, hay días difíciles. Lo que acabamos de concluir como semana creo que no ha sido del todo fácil. Desde la dificultad en muchas ciudades de la lucha verdadera para lograr los instrumentos para una sobrevivencia, medicamentos, oxígenos, espacio en hospitales, para muchas personas esta pelea, al esfuerzo de encapsularse y no contar entonces con un rédito económico que permita enfrentar las dificultades, a dificultades en el propio trabajo, quien lo tiene, verlo siempre cada vez más frágil por una condición económica que no da perspectiva, y muchas otras relaciones que están complicadas por las dificultades, por de entenderse, por la falta de sinceridad o de oportunidad, o por el deseo de imponerse a los demás, o por una revancha, o por defenderse. Todo esto ha animado nuestra semana. Encontramos una palabra de Dios hoy, al cual le pedimos que nos ilumine para ayudarnos a tener luces y a tener esperanza. Escuchamos la palabra. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús decía a la multitud: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. La primera lectura se dirige al evangelizador, a el que lanza la palabra de Dios. Es el apóstol, es el evangelista, es el catequista, es también el joven que vive de la palabra y la testimonia y la comparte, es el papá de familia que puede proponer la palabra para sus hijos. Y la palabra que escuchamos hasta en nuestra vida, quisiéramos que dé fruto de inmediato y fatigamos en ver que no es siempre así. Más bien, muchas veces esta palabra la sembramos y esperamos que cambie algo y no sucede nada, no cambia nada. La palabra tiene su fuerza, pero parece decir Jesús: evangelizador, tú siembra con generosidad, tira la semilla sin ahorrar, sin resguardo, tírala con generosidad, pero en el mismo tiempo sepas que ella tiene su tiempo, su ritmo, su manera de madurar y de tocar la vida. Entonces no te canses de acoger esta palabra, sigue escuchándola, sigue guardándola en tu corazón, porque ella tiene una fortaleza que viene de Dios. Es palabra de Dios, es una palabra que se cumple y que no pasa desapercibida. El profeta Ezequiel dirá que es una semilla que se vuelve un cedro del Líbano, estos cedros que maravillaban por su grandeza y por su impresionante realidad, pero no es siempre así. Esta palabra, dice el Evangelio de Marcos, es una palabra pequeña pero eficaz. Como la lluvia y la nieve, dirá Isaías, no bajan del cielo y no vuelven al cielo sin dar fruto. Así esta palabra que escuchas te parece que no cambie nada, pero sigue acogiéndola, sigue escuchándola, porque ella va generando pequeños cambios que empezarán a cambiar las actitudes del corazón y desde ahí las acciones. Es un mensaje, una parábola de esperanza en nuestra vida y en la vida de los demás. Israel siempre ha soñado de ser grande y en realidad está en el medio de otros pueblos, otros reinos que lo amenazan, lo oprimen. Entonces su grandeza queda como una promesa, un sueño que no ve cumplido, por lo menos tanto cuanto quisiera.
La segunda parábola que escuchamos no compara a Israel y este reino de Dios que sabemos que ya no es el paraíso, sino es la presencia de Dios en nuestra realidad concreta. Esta presencia que quisiéramos también como Israel soñar grande, poderosa, que sea tan coinvolgente, que nos toque, nos impresione. En realidad, dice Jesús, es un granito de mostaza. El granito más pequeño, el más simbólico y parabólico que podamos tener. El reino de Dios es una realidad pequeña, pero que entra en lo profundo del corazón. Es una realidad pequeña que alcanza el corazón de los pequeños, pero les entra en lo profundo y los cambia. Y hace generar actitudes nuevas y hace que se empiece un proceso que les hace crecer y les hace ser, no un cedro del Líbano, como decía Ezequiel en la primera lectura, sino como dirá Isaías, le hace ser una semilla, una hortaliza donde también se acogen los pájaros. Una hortaliza que permite vivir de esto, se hace ser un signo de esperanza, una presencia dentro de la realidad que es seguramente indiscutible, y cómo la mostaza florece y se ve y se distingue entre las hortalizas, es la presencia del reino de Dios. Se ve en nuestra vida, se distingue y empieza a ser acogedor, capaz de generar vida. Así, esta segunda parábola que escuchamos se vuelve otra señal de esperanza. Una esperanza de esta pequeñez del reino que, pero acogida, ya es suficiente para acoger, ya es suficiente, ya es una promesa, de vida, es una realidad que ya se hace cotidiana. Jesús hablaba a ellos en parábolas, pero en privado le iba explicando todas las cosas. Así concluye el Evangelio de hoy día. Un Jesús que ilumina, tiene una pedagogía con sus apóstoles y discípulos para que puedan entender. Y un Jesús que le recuerda que el ritmo del reino de Dios, el ritmo de la semilla, el ritmo de la palabra de Dios, no es el ritmo de la economía, no es el ritmo de las empresas que quieren resultados inmediatos. Es otra manera de proceder. Estas parábolas nos presentan entonces con esperanza dentro de los desafíos de todos los días que este reino de Dios va actuando, y que esta parábola, estas palabras de Dios que alcanzan, están invitando a nuestro corazón a acogerlas como tierra buena y a dejar que germine, que cambie las actitudes, que de paso no a un revanchismo, sino a una construcción hecha juntos, que de paso a construir relaciones y no a destruir, que de paso a recoger fuerzas para juntarlas y hacer que las situaciones cambien, que no a querer confrontarla y peor a aprovecharse de los demás, o para poder ganar, o tan solo para expresar venganza, voluntad de herir, para otra forma de querer tener una victoria sobre los otros. Están invitando a reunirse con esperanza y a construir. Y dentro de la fatiga de todos los días, a creer que esta parábola, esta palabra de Dios cambia los corazones. Estamos invitados a poner este acto de fe en una palabra que puede cambiar las cosas y en una palabra que nos invita a seguir por eso, anunciándola y testimoniándola. De verdad confiamos al Señor este domingo todos estos sentimientos para que esta palabra caiga en nuestro corazón y lo cambie. Será un don de gracia a nosotros, será un don de gracia a los demás. Y este campo de Dios que a veces parece decepcionar por no ver inmediatamente frutos, se volverá un campo que nos da signo de esperanza. Acogámonos y dejémonos vivir la palabra de Dios en nuestro corazón. Buen domingo.